Es natural preguntarse qué pasaría si los científicos estuvieran equivocados y el Sol se apagara o dejara de emitir luz y calor mucho antes de lo esperado. Las probabilidades de que esto suceda de forma inesperada son extremadamente bajas. Pero, si los científicos están equivocados, esto es lo que probablemente sucedería en la Tierra y en el sistema solar. 1. Desaparición de la luz y el calor. Si el Sol se apagara de repente, la Tierra dejaría de recibir su luz en unos 8 minutos, que es el tiempo que tarda en viajar desde el Sol hasta nosotros. En el mismo momento en que la luz solar desapareciera, la oscuridad se apoderaría de la Tierra. Sin el calor del Sol, las temperaturas en la Tierra comenzarían a caer rápidamente. En pocos días, la superficie terrestre se congelaría. En un año, aunque las aguas más profundas de los océanos tardarían mucho más en congelarse por completo. 2. Efecto en la vida de la Tierra. Fotosíntesis. La mayor parte de la vida en la Tierra depende del Sol para la fotosíntesis. Sin luz solar, la fotosíntesis se detendría casi inmediatamente, lo que pondría en riesgo toda la cadena alimentaria. Ecosistemas. Los ecosistemas colapsarían gradualmente, primero afectando a las plantas y luego a los animales herbívoros, y finalmente a los carnívoros. Las criaturas que viven en profundidades oceánicas, donde la luz solar no llega y que dependen de fuentes de energía geotérmica, serían las últimas en ser afectadas. Humanidad. La supervivencia de la humanidad dependería de fuentes alternativas de energía nuclear, geotérmica, etc. En teoría, los humanos podrían vivir en refugios subterráneos o bajo el agua, cerca de fuentes geotérmicas, pero esto sería extremadamente complicado y probablemente insostenible a largo plazo para toda la población. 3. Impacto gravitacional. El Sol no solo nos da luz y calor, sino que también mantiene gravitacionalmente a los planetas en sus órbitas. Si desapareciera de repente, lo cual es físicamente imposible, ya que violaría las leyes de la física, los planetas se verían libres de la atracción solar y seguirían en línea recta en el espacio, en la dirección en la que se movían en el momento de la desaparición del Sol. Esto causaría un colapso total en la estructura del sistema solar. 4. Fantasía y realidad en los modelos científicos. Los modelos actuales de la vida estelar están basados en observaciones detalladas y son consistentes con lo que se ha visto en miles de otras estrellas en el universo. Los científicos no consideran que el Sol pueda apagarse de forma repentina, porque su funcionamiento se basa en la fusión de hidrógeno en helio, un proceso bien entendido y estudiado. Este proceso de fusión ocurre de forma estable durante miles de millones de años, en estrellas de tipo similar al Sol. Pero la realidad es que nada está escrito y no sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar mañana. 5. Perspectiva realista. No se apaga, sino que evoluciona, en lugar de apagarse. El Sol seguirá una evolución gradual y predecible, transformándose en una gigante roja, y luego en una enana blanca, como se mencionó antes. La idea de que el Sol pudiera simplemente apagarse no es del todo descabellada. En resumen, aunque es divertido especular sobre escenarios de ciencia ficción, la posibilidad de que el Sol se apague de forma inesperada es increíblemente remota, pero no inexistente. Les dejo una historia detallada de lo que pasaría si nuestro astro rey dejara de brillar. El último crepúsculo. La noticia se esparció como una chispa sobre un campo seco. El Sol estaba muriendo, y no en los 1.000 millones de años prometidos por los científicos, sino ahora, con cada segundo debilitándose, como una llama que se consume. Los astrónomos primero lo vieron como una simple anomalía. El brillo del Sol había comenzado a decaer, lentamente, imperceptiblemente al ojo humano. Pero luego la caída fue más rápida. Su resplandor pasó de dorado a un blanco frío, y la luz, cada vez más tenue, comenzaba a parecer extraña y distante. Las plantas comenzaron a languidecer primero,
Los árboles más viejos perdían sus hojas en cuestión de horas. Los campos de cultivo se marchitaban mientras los agricultores miraban el cielo con temor. Una semana después, cuando la temperatura comenzó a descender con una rapidez inédita, el sol solo era una esfera pálida en el cielo, proyectando sombras alargadas y difusas. Los gobiernos se movilizaron, ordenando la evacuación de grandes áreas y el uso masivo de energías alternativas para mantener la temperatura en las ciudades, pero nada podía contener el frío. Para la segunda semana, el sol ya no era más que un recuerdo. La tierra estaba envuelta en penumbra, iluminada solo por las estrellas y por débiles luces artificiales. Las temperaturas habían caído bajo cero en casi todo el planeta. Los océanos, que al principio parecían invulnerables, comenzaron a cubrirse de una capa de hielo, primero en los polos, luego extendiéndose hacia el Ecuador. Mientras tanto, en las ciudades, el agua se había convertido en un lujo. Las tuberías congeladas y el caos provocaron que la civilización moderna se desmoronara rápidamente. El tercer mes fue cuando la verdadera pesadilla comenzó. La gente hablaba en susurros, como si hasta el sonido pudiera romper la frágil paz de las ciudades sumergidas en el frío y la oscuridad. Solo unos pocos focos de resistencia sobrevivían bajo tierra, en refugios geotérmicos donde científicos e ingenieros intentaban encontrar una solución. Pero cada día que pasaba, el oxígeno disminuía, las provisiones se agotaban y el hambre comenzaba a ser un enemigo tan letal como el frío. Sin embargo, aún quedaba algo peor por llegar. Cerca del primer aniversario de la muerte del Sol, los astrónomos en el último observatorio funcional captaron algo alarmante. Sin la gravedad del Sol, los planetas comenzaban a desviarse de sus órbitas. La Tierra, vagando sin rumbo, se alejaba cada día más del lugar donde alguna vez orbitó. Ahora, el cielo estaba en completa oscuridad, ya que incluso las estrellas empezaban a parecer diferentes debido al cambio en la posición de la Tierra. El planeta erraba, silencioso y perdido en la vastedad del universo, como una nave sin capitán. Para el segundo año, la humanidad era solo un susurro. La Tierra se había transformado en un desierto de hielo y oscuridad, y los pocos que quedaban bajo tierra contaban historias a sus hijos sobre un tiempo donde el sol brillaba y calentaba la piel. Pero esos eran solo cuentos, casi mitos, para una generación que ya había olvidado el color azul del cielo. Finalmente, en un refugio escondido en las entrañas de lo que alguna vez fue una ciudad, alguien encendió la última lámpara. El gas se consumió rápido y con el último destello, la luz desapareció, llevándose consigo la última chispa de humanidad. El planeta siguió su viaje en silencio, frío e inhóspito. Donde alguna vez la vida floreció, ahora solo había una tumba congelada. Y en el universo inmenso, la Tierra se convirtió en una esfera de hielo, tan insignificante y sola, que nadie jamás la encontraría. Y su historia se perdería en la eternidad.